razón por la que no quieren saber de Dios es porque en la iglesia se habla de otras religiones con burla, se Mm, habla de otras religiones con, no sé, con menosprecio, como aquellos tontos, míralos, están cantando, están bailando, tienen instrumentos musicales, piensan que así adoran a Dios, pero no, Dios no se agrada de eso, Dios se agrada de esto o así. Entonces se comparan ellos mismos como, no hay nada más que esto. Si tú hayas algo mejor, ven, dime, pero nada más eso dicen, pero si fuera verdad, ¿tú crees que lo aceptarían? no. Como dice alguien mencionó que es como una jaula abierta. Si estás adentro, pero te manipulan para que no te salgas. Hay mucho miedo para salirte. Entonces, dicen, oh, mira testigos de Jehová, qué vergüenza. Dicen que esta tierra se la van a quedar y que hay que hacerla bonita y hay que cuidarla porque este es el paraíso. Y se burlan de todas, de para todos tienen algo. Mira esos católicos llenos de imágenes y, ay, cómo piensan que los santos les van a hacer milagros. Ay, que Dios mío, cómo pueden estar tan tontos, tan ciegos. Entonces siempre es ese tipo de menosprecio. Mira, los bautistas no tienen ni siquiera una sola iglesia, son muchas separadas porque ni entre ellos se gustan, ni entre ellos se caen bien, entonces tienen que separarse en diferentes iglesitas. Mira a los mormones, ay, que nomás les importa sus templos y su dinero, todo le buscan am, algún defecto, entonces tú dices, pues ya, ¿cuáles son mis opciones? No hay nada. Mejor, si no voy a creer en nada, prefiero no creer en nada a creer en algo estúpido, a creer en algo tonto, a creer en algo que... Eso, hay un menosprecio, una burla, no sé cómo explicarte, pero Sí, entonces, no, pues ya como que sientes que pues ya no tienes opciones. Y si se dan cuenta que voy a otra religión, qué vergüenza cuando te preguntan, ¿vas a otra iglesia? ¿Y qué iglesia es? ¿Y qué te enseñan ahí? Pero no como porque estoy interesado y quiero saber y quiero visitar contigo. No, es para burlarse de ti, que estás yendo a otra iglesia. ¿Cómo es posible? Entonces ahí es cuando viene, ¿cómo se te olvida todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿Cómo se te olvida como todo lo que el siervo de Dios ha hecho por mí? La realidad, yo no tengo ninguna cosa que te diga, el siervo de Dios hizo por mí, el siervo de Dios oró por mí. Personalmente no, todas las oraciones son como para todos y agárrate el que le pueda y al que le caiga bien y al que no, ni modo. Pero nada es personal. Yo nunca he cruzado palabra con el siervo de Dios porque él es como a otro nivel. Ellos están siempre con gente que los protege y no te ni puedes acercar. Por eso si pasa cerca de ti ya es lo más mejor que te pudo haber pasado. Entonces por eso es la razón que muchos no buscan a Dios, se burlan. ¡Ja! Aquellos que tienen tres dioses. La secta La Luz del Mundo LLDM y su doctrina, de discriminación, de intolerancia, racismo espiritual, odio y total falta de respeto por los derechos religiosos de los demás. La Luz del Mundo se considera a sí misma, ser la única iglesia fundada por Jesucristo en el primer siglo. Sus doctrinas enseñan que fuera de ella no existe salvación. Por lo tanto, los que no tengan su credencial vigente al partir de este mundo, irremediablemente irán al infierno. El paquete de salvación incluye que todo creyente debe aceptar y creer en el líder de la iglesia, un hombre de la familia mexicana de apellido Joaquín considerado por sus fieles apóstol de Jesucristo en estricto sentido bíblico. Los fieles de la Luz del Mundo LLDM se creen una nación especial, un pueblo con leyes únicas, escogidos de entre todos los pueblos del mundo para ser un linaje escogido como lo fue Israel según la Biblia. Sentido de pertenencia fundamentado en la discriminación y el discurso de odio hacia quienes creen diferente a ellos. No somos como los demás, somos especiales. Dios nos ha escogido de entre todos para ser sus hijos, para practicar la verdad, para ser real sacerdocio, para no deambular en las tinieblas. Burlándose de otras religiones dicen: nosotros no somos como los idólatras, no somos ignorantes. No somos como los que tienen una carrera y tienen conocimiento del mundo, pero se hincan ante una imagen, un palo o una escultura. No somos de esos que creen en la mona, en los miserables trapos sucios. Nosotros, los LLDM, hemos sido rescatados de la podredumbre, de la inmundicia, de la porquería en que se encuentran las demás iglesias que no son de Dios y que caminan a la condenación eterna.
Las palabras burlescas que se escuchan en la secta La Luz del Mundo son: alabemos a Dios, Él sí nos oye, no como a los que adoran ídolos, a esos monos, no somos como los que andan en tinieblas, hombres, mujeres con mentes depravadas, con la mente cegada, nosotros no debemos pisar sus sinagogas. Antes en LLDM se llamaba así a los templos católicos, sus templos son cuevas de demonios. El Papa es la bestia del Apocalipsis, el Vaticano es el asiento de la bestia y con él todos sus sacerdotes. Todas las iglesias son obra de Satanás y son caminos de muerte y condenación. El carácter luz mundano en general es burlón. La luz del mundo llama a todos los que no son de su secta LLDM falsos. Ahí llegó un falso, vamos a tener una plática con los falsos, un falsillo vino a predicarme y yo lo vencí con la doctrina. Nosotros tenemos la verdad, los demás solo predican herejías de perdición, son falsos, el Papa es falso, las monjas falsas, los curas son falsos, todas las religiones son falsas, pero nosotros, tenemos la verdad. Durante décadas los fieles luzmundanos fuimos enseñados a ser burlones con los falsos. A presumir de fuertes argumentos para vencer a los mentirosos. Las religiones que se veían atacadas por la luz del mundo conocieron así el carácter burlón y grotesco de los luzmundanos, seguidores de Naasón Joaquín. Sin pudor entran a templos en grupos sin ser invitados, solo para hacer alarde de su supremacía bíblica, aunque solo fueran unos cuantos argumentos sin fundamento bíblico expresados con muchas falacias en tono burlón. La mayoría de los fieles de otras iglesias, mostrando educación, debieron soportar esas visitas indeseadas y el tono irrespetuoso de los luzmundanos enseñados así, a sentirse superiores frente a cualquier miembro de otra denominación o creencia. De la misma manera, los falsos debieron soportar insultos a sus creencias, burlas a sus prácticas religiosas y desprecio a su fe. La luz del mundo ha enajenado las mentes de sus fieles con este discurso de odio hacia otras creencias religiosas, durante décadas 3 veces al día sumado por supuesto a la lealtad al apóstol de Jesucristo. El que no crea en él, es una doctrina oficial, está muerto en vida, no tiene posibilidad de alcanzar la salvación y se dirige a la muerte eterna. De hecho, uno de los ministros el finado Lee Mineman dijo que los que no creen en él, apóstol, deberían ser rayados, eliminados, de sobre la faz de la tierra, y dijo también son dignos de muerte. Siempre sabrás qué pasará cuando decidas ser miembro de la luz del mundo, pero no tendrás idea alguna de lo que pasará si decides confesar después que no crees en Naasón como apóstol y en su iglesia como verdadera. En esta iglesia no solamente dices ya no creo y te vas. En la iglesia tú puedes cometer cualquier pecado, hasta homicidio, pero si permanece en ti la obra perfecta de la elección, creer en Naasón, puedes alcanzar perdón y salvación. Tu familia te llevaría de comer y te visitaría en la cárcel que te tocara, hasta te escondería como a Azalea Rangel si fuese necesario. Pero si has dejado de creer en el ungido del Señor, si ya no consideras que el LLDM es la única iglesia verdadera, ya te fregaste. No tienes perdón en esta vida ni en la venidera. Dejar de creer te convierte de modo inmediato en enemigo del siervo de Dios. Porque, al confesar que no crees que sea un auténtico apóstol, estás diciendo que es un mentiroso, y por ende, mentirosa la iglesia que él sostiene mediante las doctrinas que le han sido reveladas. Te has vuelto enemigo de Dios. Claro, del Dios de la luz del mundo. Ahora eres una fruta podrida. Eres un cáncer que hay que erradicar para que no contamines a los miembros sanos del cuerpo. Eres un virus peor que el ébola. Todo hermano que sepa de tu apostasía tiene obligación de delatarte con tu pastor. Este intentará hacerte entrar en razón con un amor que está lejos de sentir, y tan pronto confirme que has perdido la fe o nunca la tuviste, comenzará el linchamiento moral, o religioso, como gustes llamarle, frente a toda la iglesia. A este discurso de odio público seguirán las acciones de odio para contigo y tu familia si es que ella está de acuerdo contigo. Comienza en el templo, con predicaciones sobre la apostasía. En Internet tenemos varios ejemplos de los discursos de odio contra los que niegan la fe en los apóstoles de la familia Joaquín. Donde consideren que haya el brote de un apóstata, los ministros llenarán sus predicaciones de frases llenas de odio. Así es exactamente del discurso de odio contra los miembros que niegan la fe. En público te señalan.
El pastor le indica a tu familia que deje de dirigirte la palabra, te negarán los servicios espirituales, presentación de enfermos, te quitarán los privilegios, oraciones, obra, etc. Y todos tus amigos tendrán la indicación del Espíritu de Dios de alejarse de ti. Recuerda, eres como la gangrena. Así que, si dejas de creer o nunca creíste, tienes 3 posibles escenarios para seguir adelante. Te alejas sin decir nada. Solamente te alejas y dejas de asistir. Expresas con valor que ya no crees. Sufres el linchamiento social, mueres para la iglesia. Tratas de convencer a tu familia, alguno de ellos te delata. Pierdes a tu familia, a tu cónyuge o a tus hijos. Inminente divorcio o separación, ya que para los naasonistas la lealtad a Naasón está por encima de absolutamente todo. Por donde quiera que te vean los luzmundanos te voltearán la cara si te va bien, harán gestos desagradables, si llegas a expresar lo que crees es posible que te arriesgues a una agresión física. La parte de tu familia que se queda, también sufrirá el rechazo de parte de la iglesia por la pura sospecha de que sean apóstatas como tú. Continúas para no sufrir el linchamiento social, finges creer, asistes poco y logras llevar una vida tranquila, aunque interiormente sufras los cultos, ofrendes, y asistas de blanco a los cultos mitineros para no perder lo que más amas, a tu familia. Y nos hemos quedado cortos. Si se te ocurre publicar las razones de por qué ya no crees en LLDM y su apóstol en alguna página de internet o red social, máxime si son delitos o faltas graves a los derechos humanos te descalificarán, publicarán todos tus defectos, errores y pecados que te conozcan. Los pastores y miembros de tu círculo de amistades, inclusive te inventarán lo que puedan para lograr descalificar tu testimonio, se fue por envidioso, por impío, porque no quiso sujetarse, por ladrón, por homosexual, se fue por lesbiana, porque quiso ser honrado como un ungido, y por varios etcéteras. La finalidad es desacreditarte para que no seas un ejemplo a seguir. De estos hechos, estamos viendo muchos ejemplos, ya que muchos ex-LLDM están publicando sus testimonios actualmente y la estrategia de la jerarquía de la iglesia es sencilla: descalificar, descalificar y descalificar. El camaleón cambia de color, victimización. A partir de junio del año 2019, después de haber disfrutado años de bonanza económica y expansión internacional, parecía que los estragos de aquel penoso 1997 se habían superado. Una iglesia fuerte económicamente, fuerte en membresía, fuerte por las alianzas políticas con los partidos en el poder y muchos miembros repartidos en importantes puestos de gobierno. Pero 22 años en que su discurso de odio no cesó, ni se limitó. Tanto así que existen muchas pruebas de cómo educan a los miembros a odiar a los que no creen como ellos basados en interpretaciones bíblicas del Antiguo Testamento. Tanta pujanza e impunidad social les dio la confianza para continuar con sus estrategias anticristianas violando aún derechos humanos básicos. Jamás imaginaron que tendrían que enfrentar nuevamente las mismas situaciones de 1997 pero a mayor escala en junio de 2019. Ante la avalancha de información negativa que los medios fueron publicando sobre el arresto de Naasón, como estrategia los abogados apostólicos sugirieron dirigir la atención de los medios a la feligresía. Usemos de escudo a la iglesia. Digamos que el fiscal Becerra desató una ola de violencia contra los fieles al llamarlos ignorantes. Hagamos que la gente se sensibilice ante el ataque de los medios que provoca intolerancia hacia nosotros. Documentemos y denunciemos ante las organizaciones de derechos humanos la ola de discriminación y de odio que generó el fiscal y los medios de comunicación. Quizás se detenga esta guerra contra nosotros. Victimicémonos. A partir de entonces, surge una desesperada carrera por detener la información masiva que los medios comienzan a descubrir a la sociedad sobre diversas situaciones de la iglesia, los crímenes imputados a Naasón y también a sus ministros, el tráfico de indocumentados, los negocios de la familia Joaquín, las cuantiosas ofrendas solicitadas a los hermanos, los incondicionales, los guardaespaldas apostólicos armados y los testimonios de Xóchitl Martín, la cereza del pastel. ¿Cómo detener todo esto? Utilicemos a la iglesia de escudo. De hecho, en una de las primeras audiencias realizada en Los Ángeles, los líderes de la iglesia llevaron a algunas personalidades simpatizantes de la iglesia, entre ellas a José María Muria, cronista de Guadalajara, para hablar a favor de esta
de sus logros, de su buen papel en la sociedad, pero el juez no quiso escucharlos, por una buena razón, la inculpada no era la Iglesia, sino Naasón. Entonces, fracasados en su intento de presentar testigos que hablaran a favor de LLDM, el vocero Silem García y los obispos comenzaron una campaña para crear un ambiente de intolerancia, de odio que no existía, hacia la Iglesia. De la noche a la mañana, y por una temporada lograron reunir más de 1000 denuncias, según sus siempre alegres cifras, ante CONAPRED, donde se probaba, según ellos, que las afirmaciones de Xavier Becerra habían desatado un clima de intolerancia hacia los pobrecitos hermanos de la luz del mundo. Y así como inició la temporada de denuncias de crímenes de odio, también desapareció. Mientras tanto, la más cultivada en letras de los voceros o auxiliares en el Ministerio de Relaciones Públicas de LLDM, Sara Pozos, seguía desde su trinchera hablando contra el discurso de odio, contra la discriminación, contra la intolerancia religiosa y acuñando otra frasecita ridícula: respeto absoluto. Ridícula viniendo de quien, durante toda su vida, como cualquier luz mundano encumbrado, jamás ha sabido lo que es respeto a la fe de los que no creen como ella. Ahora sí, la luz del mundo es la víctima. Ahora es una minoría, es una iglesia que ha predicado el amor, la paz, la tolerancia hacia todos los que no creen como ella, una asociación religiosa que respeta las leyes y las obedece. Una pobre desvalida que está sufriendo el ataque inmisericordia de fanáticos del Opus Dei, de fiscales católicos que no respetan, de medios de comunicación amarillistas, sin ética, inmorales, pseudoperiodistas y de religiosos que quieren impedir su exponencial crecimiento. Las iglesias evangélicas y protestantes no ven con odio a LLDM. Más bien con pena, compasión y quizá, con lástima. Porque sufre las consecuencias de poner la fe en un hombre. Pero no es la Iglesia quien decide las estrategias, aunque Silem García haga parecerla como una institución democrática y no teocrática totalitaria. Son los líderes que gobiernan en lugar de Naasón quienes piden a los fieles que se victimicen, y después que ya no se victimicen, que se quejen de intolerancia y luego que ya no se quejen de intolerancia, o que publiquen en redes sociales sus títulos universitarios y luego que ya no los publiquen. Lamentablemente la Iglesia está enseñada a obedecer sin razonar, por el resultado de una confianza y lealtad absoluta al apóstol que consideran rey. En LLDM se obedece, y nada se cuestiona, como lo dijo Samuel Joaquín en una de sus pseudocartas apostólicas. Este es el juego de los líderes actuales de LLDM. El discurso de odio ha sido su doctrina desde siempre, y ahora se presentan como víctimas, pero del odio del vecino. Durante décadas se han alegrado de que los medios publiquen y exhiban los defectos y errores de iglesias como la católica y sus sacerdotes, y ahora exigen que las demandas solo se ventilen en tribunales. En sus casi 100 años de existencia no han mostrado siquiera respeto a las demás confesiones, y ahora exigen respeto absoluto. El odio que LLDM recibe, solo es el que sembró en todos aquellos de los que humilló, abusó y envileció. No existe discurso de odio hacia LLDM más que aquel que está cosechando de los fieles a los que maltrató, humilló y abusó durante toda su existencia. La población de ajenos a esta fe no genera maltratos hacia los fieles, todo lo contrario, para el mundo evangélico, protestante y católico, LLDM se ha vuelto un tema de compasión y a veces de lástima. Las congregaciones cristianas de los países donde más miembros tiene LLDM reconocen que por la misma situación que pasa, nadie debe poner su fe, su confianza y su lealtad en ningún ser imperfecto sobre la tierra, y lo han aprendido de ese mismo libro que los naasonistas llama letra muerta. La intolerancia y discriminación de la que se proclama objeto LLDM solo existe en la imaginación de los voceros, dentro de sus templos contra sus propios miembros y contra las iglesias que no creen como ellos. Tampoco existe persecución, ni intolerancia hacia la iglesia. No más de la que existe contra otras denominaciones cristianas en Latinoamérica. El odio, la intolerancia y la discriminación de la que se proclama objeto la luz del mundo, solo existe en la imaginación falaz de los voceros, de los abogados apostólicos y también dentro de sus templos y sus colonias. Existe para usarse en contra de los que no son de su fe y contra sus propios miembros que han decidido no creer más en ese extraño ente espíritu doctrina llamada la elección. Así que, señores voceros LLDM,
Dejen de hacer drama, de tirarse al piso, de hacer investigaciones y publicarlas en columnas trincheras para exigir respeto absoluto de la sociedad, de los medios y de las demás religiones. El único odio es el que ustedes tienen, es el que los hace levantarse, el que los impulsa a seguir adelante con su trabajo, que es esparcir una nube densa de mentiras para que la Iglesia y la opinión pública no conozca la verdad. Odio que escupen hacia los que hemos dejado de creer y que lo externamos de alguna forma. Ese sí es verdadero odio. Odio absoluto, es el que dirigen hacia Xóchitl Martín por tener el valor de delatar los delitos que cometiera inducida por el siervo. Odio que muestran hacia los periodistas, hacia los fiscales que llevan el caso de su líder, hacia los jueces. Odio es dividir familias, enfrentarlas. Odio es linchar públicamente a los que han decidido confesar que no creen y sus razones. Odio es agredir verbal y físicamente a los que ustedes llaman apóstatas, cuando deberían reconocer que le deben a un apóstata su fe y su esperanza, ya que Eusebio Joaquín apostató de la fe católica y de la fe yeseísta. Los que hemos salido de entre sus filas, podemos seguir viviendo con el odio que ustedes nos dedican, porque al salirnos, pudimos aprender a amar de verdad a nuestros semejantes y, aunque fuera cierto que nos odian más de 5 millones, siempre será mucho más grande el amor que Dios nos ha mostrado al sacarnos de esa asociación religiosa que puede ser todo, menos Iglesia de Jesucristo. Y recuerden, que la característica más importante de la Iglesia de Jesucristo, es el amor entre sus integrantes, y ustedes, carecen de ella. Esto es un resumen de la columna de Moisés de la Fuente en el sitio www.exlldm.com. Vamos leyéndolo como Dios, ¿verdad?, no tiene compasión de él por la acción que hace. Dice, verso 9, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Verso 10, le apedrearás hasta que muera. Y luego da la razón, ¿por qué tanta dureza? ¿Que no en la iglesia hay amor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué tanta dureza contra ese que quiso apartarme de la iglesia o del servicio a Dios? Vamos leyéndolo. Verso 10, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. ¿Qué quiso? Sacarte, apartarte, y a esa acción se le llama maldad. No es cizaña, hermano, no. La cizaña puede crecer juntamente con el trigo, pero la maldad no. La enseñanza de Naasón Joaquín es que todo el que no cree en el apóstol Naasón es digno de muerte. Denúncialo. Si te acerca y te quiere decir algo o trate de turbarte, denúncialo, hermano, a las autoridades de la iglesia, porque es muy importante que seamos fieles. Ojalá, hermano, que Dios, como dice un canto, dice, sopla el viento y que la paja que vuela, ¿o no, hermano? Ese es mi celo, hermano, lo que siento. Ojalá que Dios los rayara de la tierra, hermano, estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo, porque son hombres dignos de muerte, porque ese hombre santo nos ha cuidado con amor, nos ha protegido, Él es el que nos ha defendido y con mucha valentía nos ha cuidado. No podemos dejar que esos envíos nos perturban. Nosotros somos la obra de Dios y seremos fieles, seremos constantes y permanecemos en este lugar. El tema de la apostasía, para que los hijos de Dios aprendan a identificar, hermano, a los apóstatas, oyendo, escuchando a los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un
ex hermano que perdió la fe, hermosa fe. Y cada hermano bautizado y cada hermana bautizada celosamente debe de cuidar su fe. Celosamente debe de cuidar su alma, de pelear, de luchar, de batallar en contra de quien sea. Sean hermanos algunos familiares, sean hermanos personas a las que yo he querido, estimado, apreciado por mucho tiempo, pero que hoy son apóstatas. Hermano, debo de ser un enemigo de un apóstata, sea hombre o sea mujer, sea mi padre o sea mi madre, sea mi hijo o sea mi hija, sea quien sea. Yo debo de pelear ardientemente por mi fe. Así habla el Espíritu de Dios y dice, hermanos, que debemos nosotros pelear ardientemente por la fe. Vamos, hermanos, a considerar nosotros que un apóstata es un peligro en potencia. ¿Un peligro en qué? Un peligro grave. Un peligro, hermanos, gigante, grandioso. Decimos en potencia, por los cielos. Atenta contra el trabajo que arduamente el santo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, está realizando por todo el mundo. ¿O está contento? Y es que, hermanos, aquí en el grupo puede haber algún apóstata. ¿O no? Puede haber 2, puede haber 3 o más. Yo no sé. Porque tú y yo, lo único que vemos es la apariencia. Tú miras a la hermana que viene con su vida, con su vida. Impíos. ¿Qué tienen los apóstatas? Veneno. Hermano, ¿se puede tenerle confianza a una voz? ¿A una víbora de cascabel? No, hermano. Hasta escalofrío da. ¿O no? Hasta escalofrío da cuando uno mira una, hermano, cuando oye el cascabel de una víbora que se está acercando. Ay, hermano, ¿qué agarro? Un palo, una pala, algo para matarla. Sí, o cuando menos dice el hermano, ¡corre! Así debemos de correr. Y si pudiéramos darles en la cabeza, hermanos, correrlos. Ay, hermano, pero es mi hijo. El apóstata es mi hijo. Pobrecito de mi hijo. Pero es mi padre, es mi madre. El Señor la reprenda. Se corrompe. Y es un apóstata. Es un enemigo de Dios. Porque el apóstata es enemigo de Dios. Enemigo de la elección de Dios. Dice el Espíritu de Dios, a ellos aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigos. Y dijimos, sea quien sea. Amén. Nosotros, hermano, tenemos que cortar. Nosotros, si nos queremos salvar, nos tenemos que alejar de quien sea. Sea hermano, sea hermana, sea amigo, sea pariente, hermano, sálvese quien pueda. Vienen a espiarnos, han entrado encubiertamente para dañar a la iglesia,
debemos evitar a estas personas. Hermano, procura no tener ninguna clase de comunicación con ellos, que los incrédulos se convierten en enemigos de Dios. Apártate de ellos. Un hermano santo, una hermana consagrada, nunca debe convivir con un hombre que duda, porque ese hombre ya perdió la fe y está en peligro de contaminarte. Recuerda, por lo tanto, un hermano santo no debe convivir con un impío. Es muy peligroso y por tal motivo, dice el texto, esos hombres era semejante a la gangrena. Esta enfermedad ya había pasado y con esas palabras ayudaban para que la fe de los hermanos creciera. Esta enfermedad llamada gangrena, cuando alguien la contrae, va contaminando gradualmente el cuerpo, ya sea una mano o un pie, a tal grado que hay que amputar la parte infectada. ¿Es peligrosa esta enfermedad? Sí, hermanos, muy peligrosa. Pues así como la gangrena son las palabras de los impíos, si tú hablas con ellos, sus palabras te pueden causar mucho daño, te pueden causar la muerte espiritual. Es decir, serán hermanos echados a perder, que ya para nada bueno servirán y serán un peligro para el que se acerque a ellos. Es decir, serán hermanos echados a perder, que ya para nada bueno servirán y serán un peligro para el que se acerque a ellos. Sean familiares, sean amigos o sean vecinos, ¿es peligroso estar cerca de esas personas? Muy peligroso. Es mejor que los evites. Surgió una enfermedad llamada ébola que tiene aterrado al mundo entero. Las autoridades de salud y los medios informativos indican que cuando alguien se vea infectado de este mal, lo tienen que aislar, porque los infectados por este virus comienzan a arrojar sangre por diferentes partes de su cuerpo, y los médicos que se acercan a atender a los infectados, antes de acercarse a ellos, protegen su cuerpo con guantes y equipo especial. ¿Por qué lo hacen así los doctores? Porque este es un virus muy peligroso, que pone en peligro la vida de todo ser humano. Pues más peligroso es acercarse a un hombre que es incrédulo en su corazón. Y al hablar con él, está en peligro nuestra vida, pero no la vida de nuestro cuerpo, sino la vida de ¿qué, hermanos? De nuestra alma. Apóstata es aquel que niega la fe. Tenía fe, pero se descuidó. Hoy se rebela, contradice, cambia de opinión, cambia de doctrina. Esto sí viene siendo unas características del anticristo, el que está en contra de Cristo. Hermanos, con acciones, con actitud.
¿Yo por qué tengo que andar platicando con el impío? ¿Con el apóstata tengo algún negocio? Pues me da trabajo. Pues hermano, no es el único. Te aconsejo que no vayas a trabajar con él, porque de él no es bueno recibir absolutamente nada, porque nada es sincero. Te lo va a cobrar muy caro. No lo hagas, hermano. ¿Cuántas de las veces el apóstata está en la casa de una familia? Uno solo es el apóstata. Hermanos, entonces tenemos que obrar con santidad. Los tumores en el cuerpo hacen daño, son mortales. ¿Qué hay que hacer con los tumores, hermanos? Extraerlos. Duele extraer ese tumor, hermano. No creas que nada más agarrarlo y sacarlo y ya te queda un dolor. Es que es mi hijo, es que es mi hija y yo la quiero mucho. ¿De veras la quieres? Dijo el Espíritu de Dios: aborrézcolos con perfecto odio. Mi hija, y yo la quiero mucho. ¿De veras la quieres? Dijo el Espíritu de Dios: aborrézcolos con perfecto odio. ¿De veras quieres a tu hijo? ¿Qué vamos a hacer cuando detectemos, sintamos que cerca de nosotros hay el apóstata? El avisado ve el mal y huye. No es un cobarde, se aparta. El simple va a cerciorarse, va a atestiguar y se lleva el daño, se lleva el mal. ¿Qué le tenemos que atestiguar a la apostasía, hermano? ¿Tendrás alguna debilidad? ¿Tendrás alguna situación en tu ser, hermanos, en tu fe? Ya un hermano que no asiste, ya un hermano que no viene, ya un hermano que empieza a ser indiferente en las cosas de Dios, ya es una señal. ¿Para qué cosa? Para tener cierta distancia, porque ya no es una persona que comparte nuestra fe, que comparte nuestros sentimientos. No demos esta libertad y facilidad a quien intente dañarnos. Quizás sea tu familiar, quizás sea tu amigo, quizás sea el vecino, la persona más cercana que tienes. No concretemos con ellos. No, hermanos, un corazón amargado, un corazón, hermanos, dejado de Dios, ya nada lo va a poder hacer volver. Ya es una persona olvidada, ya es una persona que renunció a su fe, ya es una persona que renunció a Dios mismo. Hay veneno en ellos, en su hablar. Ya es una persona perdida, que ya no tiene, hermanos, esperanza. Una mala conversación que puede perjudicarnos. También se da a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través del radio, a través de la prensa escrita, y que se van solamente por el amarillismo, por el sensacionalismo, por poner, hermanos, lo que más venda, la nota más, hermanos, escandalosa. Hay páginas, hermanos, en internet con un contenido inapropiado. Debemos evitarlo, que hablen de... o en sitios de internet, sin curiosear, ni rebuscar, ni leer o oír lo negativo en redes sociales. Da la conferencia aquel hombre, hermanos, que supuestamente representa la justicia en aquel, hermanos, estado de California. Ya vieron, hermanos, su exponencia tendenciosa. El hermano que sigue la doctrina apostólica no dice bienvenido al que no trae la doctrina. Así que cualquiera que llega para tratar de destruir la fe, para denostar al apóstol del Señor, para difamar a la iglesia, no puede ser recibido en un hogar cristiano. No pensemos que Dios nos está diciendo que seamos, hermanos, amorosos. Si una cosa es ser amorosos, otra cosa es cuidar, hermanos, la fe que se nos ha dado. ¿Me entienden? De manera que prefería hacer la bestia más horrible del mundo. Si hay hiena, si hay tigre, si hay león, si hay duro, si hay perro, prefería ser un perro mucho mejor que el ser humano. Otra vez. ¿Sabes por qué? Porque el perro no piensa. La bestia no piensa para hacer. La bestia no tiene
ninguna responsabilidad, y nosotros en el mundo, teniendo el alma de Dios y adorando. Como sabiamente dijera el varón de Dios, nosotros nacimos en una iglesia sucia, en la iglesia que la Sagrada Escritura le llama la madre de todas las fornicaciones, la gran ramera, donde se nos ocultaron los mandamientos de Dios. Nos enseñaron un librito mugroso que se llama el Catecismo del Padre Ripalda, un catecismo puerco en el cual quisieron cambiar los mandamientos de la santa ley de Dios. Sin embargo, nosotros sostenemos también, a pesar de que decimos que María es bienaventurada, todos los monos y representaciones que falsamente dice la gente que son de María, decimos nosotros, esos no son bienaventurados, esos son demonios, porque le están quitando la honra, le están quitando la gloria que se debe tributar a Dios por dárselos a los papeles, por dárselos a las cosas mugrosas, a los palos y a las piedras. Hermanos de hermosa provincia, a ustedes me dirijo. Me han informado que han querido los hombres falsos prevenirlos para, en este transcurso del año, proclamar como patrona de la colonia hermosa provincia a un costal maldito de yute que veneran en México y que la gente le llama nuestra madre y que nosotros decimos no es más que un trapo inmundo, un costal maldito que le quita la honra y la alabanza que se debe tributar a Dios. Deseo de ganar. Quítenle ustedes a los sacerdotes sus monos y de qué viven. Procesiones para los monos, venta de monos, bendiciones por los monos, indulgencias por los monos, fiestas para los monos. Allá en Jalisco llevan una mona a la diosa mayor de Jalisco, un pedazo de paja, un embudo allí, una mona que le llaman la Virgen de Zapopan. La llevan pidiendo limosna, templo por templo, sinagoga tras sinagoga, y con todo ese dinero se sostienen el gran convento de nuestro Padre San Francisco en Zapopan. Sin embargo, al pobre niño católico le enseñan, a mí por desgracia me enseñaron, todo fiel cristiano, lo primero, todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo corazón a los malditos leños. Y la gente, la Santa Cruz, infame, gente estúpida que está queriendo honrar a los leños, gente estúpida que está queriendo honrar a los leños, el instrumento de maldición en el cual mataron al Hijo de Dios. La Sagrada Escritura Católica dice que iba a salvar al mundo Cristo, el que iba. Si entrara Pablo a una iglesia evangélica y les preguntara también ¿qué Dios adoran ustedes?, le dirían los católicos, porque adoran el mismo Dios. Como no les han cortado el ombligo de la Iglesia Católica, siguen todavía adorando su mentada Trinidad, un Dios mítico, un Dios inventado por los hombres y llenos de sofismas. Nunca se han fijado, mis hermanos, que los mismos puercos evangélicos se hieren a las hermanas por su vestuario. ¿Qué les dicen? ¿Qué ridiculez es esa de andar vestidos hasta abajo? Pero mira, hermano, del católico no me extraña porque él no conoce la palabra de Dios. Pero el evangélico que tiene la Sagrada Escritura, mira, hermano, aquí dice que la mujer viste en hábito necio. ¡Ah! Cuando ellos se burlen de nosotros y nos vean que no nos avergonzamos, ni que nos retiramos, ni que nos sentimos mal, sino que verán a un hermano o una hermana que aunque humilde en su aspecto, levantará, hermano, su rostro y dirá, tú te burlas de mí. Tú que te inclinas ante un palo, tú ignorante, tú miserable, te burlas de mí. Y dirá, tú te burlas de mí, tú que te inclinas ante un palo, tú ignorante, tú miserable, te burlas de mí. Tú te burlas de mí, tú que te inclinas ante un palo, tú ignorante, tú miserable, te burlas de mí.